Hay un sueldo mínimo que subió 20% este año. Hay un dólar que durante 14 años valió exactamente lo mismo y de un día para otro empezó a moverse solo. Y hay una gasolina que casi duplicó su precio en una sola noche. Todo eso está pasando ahora mismo en Bolivia. Hoy te voy a mostrar con cifras reales y actuales cuánto cuesta de verdad vivir y viajar en este país. La cerveza, el almuerzo, el alquiler, el pasaje del micro, el tour al salar más grande del mundo. Y el dato número 1, lo que gana un trabajador con el sueldo mínimo boliviano convertido a dólares. Es una cifra tan chica que muchos no la creen hasta que hacen la cuenta ellos mismos. Pero a eso llegamos al final. Y si te fascina descubrir cuánto cuesta de verdad vivir y viajar por el mundo, suscríbete ahora para no perderte ningún país. Dato número 10. El litro de gasolina sube fuerte. Hasta finales del año pasado, en Bolivia llenar el tanque era casi un chiste comparado con el resto de Sudamérica. El litro de gasolina especial costaba 3 bolivianos con 79 centavos, algo así como 55 centavos de dólar. Eso pasó porque el Estado boliviano subvencionaba el combustible desde hace más de una década, pagando de su bolsillo la diferencia entre lo que cuesta importarlo y lo que el ciudadano paga en el surtidor. Pero en diciembre el gobierno anunció el fin de esa subvención y de un día para otro el precio saltó a 6 bolivianos con 96 centavos el litro. Con el cambio de este mes, esos son casi 60 centavos de dólar, prácticamente el doble de la noche a la mañana. Para ponerlo en perspectiva, imagina que despiertas una mañana y descubres que la gasolina en tu país costó el doble de un día para otro, sin aviso previo, sin transición. Así se sintió en Bolivia. Los transportistas protestaron, hubo bloqueos en varias ciudades y el aumento de la gasolina terminó arrastrando el precio de casi todo lo demás. Porque en Bolivia casi todo se mueve en camión o en micro. La verdura que llega al mercado, el pan que se hornea cada mañana, la ropa que viaja de una ciudad a otra. Cuando sube el combustible, sube la logística completa de un país. Y eso, el boliviano promedio lo siente primero en la feria del barrio, antes incluso de acercarse a un surtidor. El porqué detrás de esto es puramente fiscal. El Estado ya no podía sostener el gasto de subsidiar combustible mientras las reservas de dólares del país se reducían año tras año, en parte porque Bolivia dejó de producir tanto gas natural como antes y tuvo que empezar a importar combustible en lugar de exportar energía. Es una decisión dolorosa, pero según el gobierno, necesaria para frenar la escasez de divisas que venía golpeando la economía desde hace tiempo. Para el viajero que alquila un auto o se mueve en taxi de larga distancia, esto significa que los traslados entre ciudades ya no son tan regalados como hace un año. Si antes ibas de La Paz a Copacabana gastando prácticamente monedas en combustible compartido, ahora ese mismo trayecto pesa un poco más en el presupuesto y algunas agencias de tours ya empezaron a sumar un pequeño recargo por combustible en sus paquetes de varios días. Y si comparas con lo que pagas en tu ciudad por un litro de nafta o gasolina, probablemente sigue siendo bastante más barato. Pero la sensación de todo vale nada que tenía Bolivia hace poco ya no es tan así. Este es apenas el dato número 10 y ya nos muestra algo clave. Bolivia está en medio de un reacomodo económico fuerte y eso se nota en cada precio que vamos a ver después. Dato número 9, una cerveza fría en La Paz. Vamos a algo más liviano, literalmente. La paceña es la cerveza más popular de Bolivia, con más de 130 años de historia. Y es casi un símbolo nacional como podría serlo cualquier cerveza tradicional en tu país. De esas que aparecen en cada asado, en cada cumpleaños, en cada partido de fútbol importante. Si la compras en una tienda de barrio, una botella individual ronda entre 8 y 12 bolivianos, es decir, entre 70 centavos y $1 con esta cotización. Si te sientas en un restaurante o un bar en La Paz, esa misma cerveza puede costarte entre 15 y 25 bolivianos. Más o menos entre $1 con 32 dólares con 15. ¿Por qué la diferencia? Porque en el bar no pagas solo el líquido. Pagas el mesero, el local, la mesa donde te sientas a mirar la vida pasar. Y muchas veces la vista increíble que tienen algunos bares de La Paz sobre la ciudad iluminada de noche, con el alto brillando arriba en la ladera.
es la misma lógica en cualquier parte del mundo, solo que en Bolivia esa diferencia todavía se siente accesible comparada con lo que pagarías en otros países de la región, donde una cerveza en un bar turístico puede costar 3 o 4 veces más que en el supermercado. Con ese dinero en tu ciudad probablemente no te alcanza ni para la mitad de una cerveza en un bar, y aquí con $2 te tomas una tranquilo, viendo el atardecer sobre las montañas que rodean la ciudad. Ahora, si prefieres algo artesanal, en La Paz hay una escena cervecera creciendo, con cervezas de autor que pueden costar entre 20 y 35 bolivianos la botella, casi el triple que la industrial, pero todavía barata si la comparas con una cerveza artesanal en Europa o en Estados Unidos, donde una sola pinta artesanal puede costarte lo mismo que media docena aquí. Lo interesante es que tomar cerveza en Bolivia no es solo un gusto, es parte del ritual social. Los jueves de Frater, los partidos de fútbol, las reuniones familiares de domingo, el clásico paseño entre Bolívar y The Strongest, que paraliza la ciudad entera, todo se acompaña con una paceña bien fría. Es de esos gastos pequeños que sumados durante un viaje de 2 semanas apenas hacen mella en el presupuesto total. Algo que en muchos otros destinos turísticos de Sudamérica ya no puedes decir con tanta tranquilidad, sobre todo en las ciudades donde el turismo masivo ya infló los precios de todo lo que se vende cerca de una plaza principal. Dato número 8. Dormir en un hostal barato. Imagina llegar de noche a La Paz, cansado del viaje, con la altura pegándote fuerte en la cabeza, buscando un lugar donde tirarte a dormir sin que te cueste un ojo de la cara. En un hostal mochilero, una cama en habitación compartida ronda entre 70 y 100 bolivianos la noche, entre 6 y 8 dólares y medio con el cambio actual. Si prefieres una habitación privada básica dentro de ese mismo hostal, el precio sube a algo entre 150 y 230 bolivianos, es decir, entre 13 y 20 dólares. Y si quieres subir de categoría a un hotel de 3 estrellas bien ubicado, ahí ya hablamos de entre 75 y 120 dólares la noche, dependiendo mucho de la zona y de la temporada. Sobre todo si coincide con alguna fiesta patronal grande o con la época de mayor afluencia turística entre mayo y septiembre. La brecha entre esas 3 opciones es enorme, y eso es justamente lo que hace de Bolivia un destino tan versátil. Puedes viajar con lo mínimo o darte un lujo, y ninguna de las 2 opciones te va a arruinar el bolsillo comparado con otros países vecinos, donde ya cuesta encontrar una cama de hostal por menos de 10 dólares. El porqué de estos precios tan bajos en el segmento mochilero tiene que ver con la enorme oferta de hostales que hay en ciudades como La Paz, Sucre o Cochabamba, alimentada durante años por el turismo de la ruta andina que conecta Perú, Bolivia y Chile, y que hace que cualquier mochilero que baja del lago Titicaca o sube desde el desierto de Atacama termine pasando por aquí. Hay tanta competencia entre hostales que los precios se mantienen aplastados desde hace tiempo, incluso con la inflación reciente, porque ningún dueño quiere perder reservas frente al hostal de la cuadra de al lado. Piénsalo así, con lo que gastarías en una sola noche de hotel de gama media en una capital latinoamericana cara, aquí puedes dormir casi una semana entera en un hostal decente, con desayuno incluido y a veces hasta con vista a las montañas nevadas que se ven desde algunos miradores de la ciudad. Eso es lo que permite a los mochileros quedarse en Bolivia mucho más tiempo del que planeaban al principio, porque el dinero simplemente rinde más de lo que están acostumbrados, y muchos terminan alargando su itinerario 1 o 2 semanas más solo, porque el presupuesto se los permite sin apretar. Y aquí te dejo la primera pregunta. ¿Cuánto pagas tú por una noche de hostal o de hotel económico en tu país? Cuéntamelo en los comentarios y aprovecha de darle like al video si te está gustando el recorrido por los precios de Bolivia. Dato número 7. El menú del día en Bolivia. Ahora vamos a la comida de todos los días, no la turística, la real, la que almuerza un boliviano cualquiera entre semana, entre el trabajo de la mañana y el de la tarde. Un menú del día en un restaurante económico de Bolivia cuesta en promedio 20 bolivianos, unos $2.89. Pero si vas a un local realmente popular, de esos donde comen los trabajadores de oficina y los choferes de micro, puedes encontrar el menú completo desde 15 bolivianos, y en algunos casos hasta menos. Ese menú suele traer sopa de entrada, un segundo plato con carne o pollo y arroz, a veces un postre, y la bebida se cobra aparte, casi siempre una gaseosa o una chicha morada fría.
Si prefieres algo de gama un poco más media, con más variedad y mejor ambiente, el precio sube a entre 25 y 30 bolivianos. Y si quieres ir a lo grande, un buffet completo puede llegar a los 80 bolivianos, algo así como $11, donde ya te sirven de todo un poco y puedes repetir plato las veces que quieras. El porqué de que un almuerzo completo cueste menos de $3 tiene que ver con algo muy boliviano, la costumbre del almuerzo como el momento fuerte del día. Casi nadie cocina en su casa entre semana en las ciudades grandes, así que existe una industria enorme de comedores populares que compiten entre ellos ofreciendo comida abundante a precios bajísimos, porque su clientela son trabajadores que necesitan comer bien sin gastar mucho y que además vuelven todos los días, así que el local vive de la fidelidad más que del margen alto por plato. Con ese dinero, en muchas ciudades de América Latina apenas te alcanza para un café y una media luna. Y aquí te sientas, comes sopa, plato fuerte, a veces postre y sales satisfecho, casi sin poder terminar el plato de lo generosas que son las porciones. Para el viajero, esto cambia por completo la forma de organizar el presupuesto diario. En vez de gastar en restaurantes turísticos carísimos, puedes comer donde come la gente local, mezclarte con la vida cotidiana de la ciudad, escuchar las conversaciones del mercado y ahorrar una cantidad enorme de dinero en la comida, que suele ser uno de los gastos más grandes de cualquier viaje. Si además te animas a probar una salteña de media mañana, esa especie de empanada jugosa rellena de carne o pollo que los bolivianos comen como merienda antes del almuerzo, vas a entender por qué mucha gente dice que en Bolivia se come increíble gastando muy poco. Dato número 6. Subir al micro cuesta más. Volvemos al transporte, pero esta vez no hablamos del combustible, sino de lo que paga el pasajero todos los días para moverse por la ciudad. Durante años, el pasaje del micro, el minibús o el trufi en La Paz costaba alrededor de 2 bolivianos con 30 centavos. Prácticamente monedas sueltas que cualquiera llevaba en el bolsillo sin pensarlo. Pero después de que el gobierno eliminó la subvención a la gasolina en diciembre, los transportistas anunciaron una escala nueva de tarifas. El micro en tramo corto ahora cuesta 3 bolivianos y en tramo largo 3 bolivianos con 50. El minibús subió a un rango de entre 4 y 5 bolivianos con 50 según la distancia. Y el trufi, que es como un taxi colectivo que sigue una ruta fija, llega hasta 6 bolivianos con 50 en los tramos más largos. Con el cambio actual, eso significa que un pasaje que antes costaba unos 33 centavos de dólar, ahora puede costar hasta 55 centavos. Casi el doble en apenas unos meses. Existen tarifas diferenciadas más bajas para estudiantes y personas de la tercera edad, pensadas para proteger a los sectores con menos ingresos frente a este aumento. Y en algunas líneas, hasta el servicio de bus municipal, el Puma Qatari, mantiene una tarifa preferencial más baja si pagas con tarjeta en lugar de efectivo. El porqué de la subida es directo. Si el combustible que usan micros y trufis casi se duplicó, los choferes trasladaron parte de ese costo al pasajero, porque de otra forma no les cierran los números del día. Y en algunas ciudades, el gremio del transporte llegó incluso a amenazar con paros de 48 horas, antes de que las autoridades municipales terminaran de aprobar la nueva escala tarifaria. Aún así, si lo comparas con lo que pagas en el transporte público de tu ciudad, probablemente sigue siendo una fracción mínima. Con $1 puedes moverte casi 2 veces por la ciudad en micro, algo casi imposible en la mayoría de las capitales latinoamericanas hoy en día. Lo que hace especial este dato es que muestra en tiempo real cómo un cambio económico grande, como el fin de una subvención de combustible, se siente primero en el bolsillo de la gente común, en algo tan cotidiano como subirse a un micro para ir al trabajo, mucho antes de que ese mismo cambio aparezca reflejado en las estadísticas oficiales de inflación. Si estás disfrutando estos números tanto como yo, suscríbete para que el algoritmo te traiga más países como este. Dato número 5. Un tour al Salar de Uyuni. Este es probablemente el motivo por el que la mayoría de la gente sueña con viajar a Bolivia, el salar más grande del mundo, un espejo de sal que se extiende hasta donde alcanza la vista y que en época de lluvias refleja el cielo con tal perfección que parece que estuvieras caminando entre las nubes. Un tour compartido de un solo día desde Uyuni cuesta entre $60 y $95 e incluye vehículo 4x4,
guía chofer, almuerzo y las paradas clásicas, el cementerio de trenes, la fábrica de sal y la isla Incahuasi, con sus cactus gigantes que pueden tener más de 900 años. Pero la experiencia completa, la que casi todo mundo recomienda, es el tour de 3 días que conecta el salar con las lagunas de colores del suroeste boliviano, los géiseres activos y las aguas termales de altura. Y ese circuito cuesta entre $208 y $330 por persona, dependiendo de la agencia y la comodidad del alojamiento. Ahora viene la parte que casi nadie te cuenta antes de reservar. Encima de ese precio, tienes que pagar en efectivo en el sitio, las entradas a las áreas protegidas. La entrada a la Reserva Eduardo Avaroa cuesta 150 bolivianos. Las aguas termales de Polques unos 30 bolivianos. La isla Incahuasi otros 30 bolivianos. Y hasta el uso del baño en el camino puede costarte unos 6 bolivianos cada vez. Algo que sorprende a más de un viajero en medio de la nada, sin señal de celular y sin ningún cajero cerca. En total, son alrededor de 210 bolivianos extra, unos $18, que casi ninguna agencia incluye en el precio publicado y que muchas veces ni siquiera mencionan claramente hasta el día de la salida. El porqué de este esquema de pago dividido tiene que ver con que las áreas protegidas son administradas por comunidades locales y por el Estado, separado de las agencias privadas que venden el tour. Así que cada uno cobra su parte por su lado, y ese dinero de las entradas suele quedarse en la propia región, ayudando a mantener los caminos y a las familias que viven de administrar esos espacios naturales. Para el viajero, la lección es simple. Si el tour anuncia $250, en realidad necesitas guardar entre $18 y $30 más en efectivo. Porque en el salar no hay cajeros automáticos ni forma de pagar con tarjeta. Y el último cajero disponible suele estar en el pueblo de Uyuni antes de salir. Con todo y eso, comparado con experiencias similares en otras partes del mundo, ver amanecer sobre un desierto de sal infinito por poco más de $250 en 3 días completos, con comida y alojamiento incluidos, sigue siendo una de las relaciones de precio y experiencia más altas que existen en todo el continente. Dato número 4. Alquilar un departamento en La Paz. Salgamos del turista de paso y pensemos en alguien que decide quedarse un tiempo más largo, ya sea un nómada digital o alguien que se muda por trabajo. Un departamento de un dormitorio en una zona bien ubicada de La Paz, como Sopocachi o Miraflores, ronda entre 1.800 y 3.500 bolivianos al mes, es decir, entre $150 y $300 aproximadamente. Si te alejas un poco del centro hacia zonas más residenciales, el precio puede bajar todavía más. Y si comparas con Cochabamba o Sucre, que suelen ser más económicas que La Paz o Santa Cruz, el ahorro es todavía mayor, al punto de que hay departamentos completos disponibles por menos de lo que costaría alquilar una sola habitación en algunas capitales de la región. El porqué de que el alquiler sea tan accesible tiene que ver con una combinación de factores. La oferta de vivienda en las ciudades bolivianas creció rápido en la última década, con nuevos edificios apareciendo constantemente en zonas como Achumani o Calacoto, y la demanda de extranjeros que buscan quedarse a vivir todavía es pequeña comparada con destinos como Ciudad de México o Medellín, donde la llegada masiva de nómadas digitales disparó los precios de alquiler en pocos años hasta expulsar a parte de la población local del centro de esas ciudades. Bolivia, por ahora, sigue relativamente al margen de ese fenómeno, aunque algunos ya empiezan a hablar de ella como el próximo destino de moda para quien trabaja remoto y quiere estirar su sueldo en dólares. Con $300 al mes en tu ciudad probablemente apenas te alcanza para una habitación compartida. Y aquí, ese mismo dinero te consigue un departamento entero, a veces con vista a las montañas que rodean La Paz y con portero incluido en el edificio. De hecho, hay quienes calculan que con un ingreso mensual de $5,000 a $7,000, algo perfectamente normal para un trabajador remoto en dólares, se puede vivir en Bolivia con un nivel de vida altísimo durante 7 u 8 meses seguidos, sin sentir el gasto. Alquilando lo mejor de cada ciudad y saliendo a comer afuera todos los días sin preocuparse por la cuenta. Ese contraste entre lo que cuesta vivir aquí y lo que gana alguien que trabaja para el exterior es una de las señales más claras de cómo el costo de vida boliviano todavía juega a favor del que llega con dólares en el bolsillo. ¿Cuánto pagas tú de alquiler en tu ciudad? Déjamelo en los comentarios, me interesa mucho comparar.
Dato número 3, el dólar tiene dos precios. Aquí viene uno de los datos más curiosos y también más reveladores de todo el video. Durante 14 años, desde noviembre del 2011, el tipo de cambio oficial en Bolivia estuvo congelado exactamente en 6 bolivianos con 96 centavos por dólar. 14 años sin moverse ni un centavo, algo prácticamente inédito en cualquier economía del mundo, al punto de que toda una generación de bolivianos creció pensando que ese número era casi una ley de la naturaleza, tan fijo como la altura de las montañas que rodean La Paz. Pero ese congelamiento se sostenía gracias a las reservas de dólares del Banco Central, y cuando esas reservas empezaron a agotarse, la brecha entre ese precio oficial y el precio real del mercado se volvió insostenible. Y durante meses circuló un dólar informal mucho más caro que el oficial, uno que solo se conseguía con suerte y con contactos. Este año, el Banco Central de Bolivia dio un paso histórico. Empezó a publicar un valor referencial del dólar que sigue de cerca el mercado, en lugar del precio fijo de siempre. Hoy, con el cambio de este mismo mes, el dólar oficial ronda los 11 bolivianos con 77 centavos, casi el doble de lo que costaba oficialmente hace apenas un año. Y en el mercado paralelo, el que opera por plataformas digitales entre particulares, el precio se mueve en un rango parecido, entre 11 y 12 bolivianos, con una brecha de apenas 2 o 3% respecto al oficial, algo que hace pocos meses habría sido impensable, cuando esa brecha llegó a superar el 30% en los momentos más tensos de la escasez de dólares. El porqué de todo esto es una historia de escasez. Bolivia empezó a importar más de lo que exportaba en gas y minerales. Las reservas internacionales del Banco Central cayeron fuerte durante varios años seguidos, y mantener un dólar artificialmente barato durante tanto tiempo se volvió imposible de sostener sin agotar por completo las arcas del país. Para cualquier boliviano que ahorra en su moneda local, esto significa que el dinero que tenía guardado hace un año hoy vale, en términos de dólares, casi la mitad. Y eso explica por qué tantas familias empezaron a preferir guardar sus ahorros en dólares físicos debajo del colchón antes que en bolivianos en el banco. Es el tipo de cambio que decide, en el fondo, cuánto valen todos los demás datos de este video: la cerveza, el alquiler, el sueldo. Todo se mide con esta vara que después de 14 años inmóvil finalmente empezó a moverse. Dato número 2. Vivir un mes sin alquiler. Vamos a juntar varios de los datos anteriores en una sola cifra, la que de verdad importa cuando alguien se pregunta cuánto necesita para vivir en Bolivia un mes completo. Según los datos de comparación de costo de vida más usados a nivel mundial, una persona sola en La Paz gasta en promedio $297.50 al mes en todo lo esencial, sin contar el alquiler, comida, transporte, servicios básicos como luz, agua de internet y algo de ocio los fines de semana. Eso es comida 3 veces al día, moverse por la ciudad en micro o trufi, pagar la factura de luz y agua, comprar algo de ropa cuando hace falta y todavía salir algún fin de semana a tomar una cerveza con amigos. Piénsalo así, con $300 en muchas ciudades de América Latina apenas te alcanza para pagar el supermercado del mes, sin contar nada más, ni transporte, ni salidas, ni imprevistos. Aquí, ese mismo dinero cubre absolutamente todo lo que una persona necesita para vivir, exceptuando el techo, sumando un alquiler modesto de entre $150 y $250. Una persona podría vivir de forma completa en La Paz, con un presupuesto mensual de entre $450 y $550, algo que en la mayoría de las capitales de la región apenas te alcanzaría para pagar el alquiler solo, sin dejar nada para comer o moverte. El porqué de que esta cifra sea tan baja comparada con el resto de la región tiene que ver con todo lo que ya vimos: comida callejera y menús populares baratísimos, transporte público que cuesta centavos, alquileres que todavía no sintieron la presión de una demanda extranjera masiva. Bolivia, hoy, es reconocido como uno de los países más económicos de Sudamérica para vivir, incluso en medio de la crisis cambiaria y del ajuste del combustible que vimos antes.
Y para muchos analistas locales, esto representa una oportunidad enorme para atraer trabajadores remotos y pequeños inversores que buscan estirar su sueldo mucho más de lo que podrían en cualquier otro país vecino. Y aquí es donde la pregunta se vuelve inevitable, la misma que probablemente te estás haciendo tú ahora mismo. Si vivir cuesta tan poco, ¿cuánto gana realmente la gente que vive ahí? La que no cobra en dólares desde el exterior, sino que trabaja todos los días dentro de esta misma economía. Eso es exactamente lo que vamos a responder en el dato número 1. Dato número 1, el sueldo mínimo de Bolivia. Llegamos al dato que prometimos al principio del video, y la cifra es tan chica que vale la pena decirla despacio. Este año, el gobierno boliviano aprobó un incremento del 20% al salario mínimo nacional, que pasó a ser de 3.300 bolivianos mensuales para los sectores público y privado, con efecto retroactivo desde enero. Suena hacia mucho dinero cuando lo dices en bolivianos, casi como si fueran $3.300. Pero convertido con el tipo de cambio actual de casi 12 bolivianos por dólar, ese sueldo mínimo equivale a poco menos de $300 al mes. $300. Eso es lo que gana por ley un trabajador de tiempo completo en Bolivia hoy. El piso mínimo que ningún empleador puede pagar de menos sin arriesgarse a una multa. Y si recuerdas el dato anterior, ese mismo monto es casi exactamente lo que cuesta vivir un mes entero en La Paz sin pagar alquiler. Es decir, para millones de bolivianos que ganan el sueldo mínimo, el salario completo se va prácticamente entero en comer, moverse y pagar servicios, sin dejar casi nada para el techo, el ahorro o cualquier imprevisto como una enfermedad o una reparación en la casa. El porqué de que un sueldo mínimo rinda tan justo tiene que ver con todo lo que fuimos viendo en este video. Una economía que durante 14 años vivió con un dólar congelado artificialmente, que ahora tuvo que soltar ese control de golpe, que eliminó de un día para otro la subvención al combustible y que hoy atraviesa protestas y tensión social precisamente por este reacomodo de precios que sube más rápido de lo que suben los sueldos. Es importante decir que esta es una situación económica compleja, con distintas explicaciones según a quien le preguntes, algunos apuntando a la caída de la producción de gas, otros al manejo de las reservas, y lo que es un hecho, más allá de las interpretaciones, es que el costo de vida está subiendo más rápido que hace un año. Con ese mismo sueldo, en muchos países de la región apenas te alcanzaría para pagar la mitad del alquiler de un cuarto compartido. En Bolivia, ese dinero todavía permite comer, moverse y sobrevivir con dignidad, aunque cada vez con menos margen para ahorrar o para darse un gusto extra. Y para el viajero que llega con dólares ahorrados en su bolsillo, la comparación es brutal. Lo que en Bolivia representa el sueldo completo de un mes de trabajo, para alguien que gana en dólares puede ser apenas el presupuesto de una semana de vacaciones. La misma semana en la que ese viajero se hospeda en hostales baratos, come menús de 20 bolivianos y se saca fotos frente al espejo de sal más grande del mundo. Esa es al final la verdad más dura y más honesta detrás de todos los precios bajos que vimos en este video. Entonces, ¿cómo es la vida real en Bolivia con 3.300 bolivianos de sueldo? La respuesta es que se puede vivir, y hasta se puede vivir bien si sabes administrar cada boliviano, pero el margen es cada vez más angosto, justo en medio de un año donde el dólar se soltó después de 14 años quieto, y la gasolina casi duplicó su precio de la noche a la mañana. Para el viajero que llega desde afuera, en cambio, Bolivia sigue siendo uno de los países donde el dinero rinde más en todo el continente. Suscríbete si quieres que sigamos abriendo la billetera de otro país la próxima semana.